Bueno, veo que está entrando todavía un poquito de gente, están retrasados. Bueno, vamos a ir comentando ya sobre el indicador. Esperamos un minutito más hasta las 16:35 GMT, ¿de acuerdo? Y luego ya pues comenzamos con el indicador después de esta pequeña introducción que estamos haciendo. En medio minutito comenzamos. Como os comentaba, el indicador de supertendencia nos va a orientar y nos va a servir para operar en el mercado, pero debéis de tener en cuenta, como siempre comentamos desde Forex Índices, que lo primero y lo primordial es conocer el mercado y lo segundo, conocer el producto al cual nos vamos a enfrentar. En tercer lugar, conocer qué temporalidad vamos a trabajar, qué movimientos está teniendo esa temporalidad en los últimos tiempos, si son más bien movimientos tendenciales, si son movimientos contratendenciales y también saber en qué sesión funciona mejor el indicador. No es lo mismo una sesión europea que una sesión americana que una sesión asiática. Un indicador técnico no funciona igual en una sesión asiática que en una sesión europea o americana, ¿de acuerdo? Entonces debemos de acoplar lo que es el indicador. El mercado nunca se va a acoplar a nosotros, ¿de acuerdo? Entonces somos nosotros quienes debemos de acoplar el indicador que estamos utilizando en el mercado, debemos de acoplarlo en cada producto y en cada temporalidad. Vamos a sacar a escena lo que es el indicador para ver, por si alguno de vosotros no lo conoce todavía. Me imagino que la mayoría de vosotros ya lo conoce. Vamos a colocar el precio en unos colores un poquito más vivos, que se vean bien y que resalten con la supertendencia. Vamos a sacar el indicador, como comento, a escena y como podéis ver en la imagen, viene con unos colores muy similares a los del precio, es decir, vemos cómo tiene un color verde para movimientos bajistas y un color un color rojo para movimientos bajistas y un color verde para movimientos alcistas. Nosotros vamos a configurarlo con otros colores. Yo os aconsejo siempre, cada vez que utilicéis indicadores técnicos, que los resaltéis sobre los gráficos porque la visualización de la cotización es muy importante y los indicadores deben de resaltar. Si tienen los mismos colores que las velas o tienen los mismos colores que otros indicadores que estemos utilizando, nos pueden confundir. De momento voy a quitar de aquí el precio de apertura anual, que no es el objetivo de esta sesión. Bueno, tenemos el indicador de supertendencia en escena. Vemos cómo la cotización gira bien por la parte de arriba del indicador en determinados momentos o bien por la parte de abajo en otros momentos. Decir que este indicador es un indicador de acompañamiento del precio, de acompañamiento de la cotización. ¿Qué quiere decir que es un indicador de acompañamiento? O lo que se conoce técnicamente como un indicador tendencial. Nos va a acompañar en movimientos alcistas y nos va a acompañar en movimientos bajistas. Pero en movimientos enrangados he querido poner el escenario de hoy para que veamos cómo en movimientos enrangados este indicador no nos va a ser de utilidad. ¿Por qué no nos va a ser de utilidad este indicador? Porque vemos cómo nos proporciona varias señales falsas a lo largo de la sesión europea del día de hoy. Condiciones de rango. Además, tenemos unas condiciones en el euro dólar últimamente que están muy paradas, unas condiciones de mercado muy pobres, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que nosotros saquemos una herramienta para utilizarla en la operativa, debemos de saber qué tipo de herramienta vamos a utilizar. Si nosotros estamos viendo unas condiciones de rango en la cotización, lo que no podemos hacer es sacar un indicador como este que vamos a estudiar y vamos a plasmar en el día de hoy y vamos a explicar, ¿no? Los indicadores deben de ir acoplados dependiendo de la condición de mercado que nos marque la cotización de ese producto en cuestión. ¿De acuerdo? La supertendencia es útil para movimientos tendenciales, pero es totalmente inútil para movimientos en rango. Es un acompañador de movimiento. Es un acompañador
de movimiento alcista, movimiento bajista o tendencia alcista o tendencia bajista. Pero para condiciones de rango, la verdad es que el indicador no nos va a servir. Vamos a trasladarnos a días anteriores, vamos a trasladarnos, creo que el día 20 de febrero nos ofreció unas buenas oportunidades con este indicador. El indicador de momento tiene unos horarios muy concretos para trabajarse, es decir, en sesión asiática este indicador ni tocarlo. ¿Por qué ni tocarlo? Pues muy sencillo, porque si ya la sesión asiática es difícil sacarle un rendimiento con cualquier estrategia, porque los movimientos son muy pobres, no hay casi oscilación, el volumen de negociación también es mínimo. En sesión asiática ya es muy complicado trabajar con cualquier tipo de estrategia, pero con estrategias o con indicadores que nos marquen movimientos tendenciales mucho más complicado. De hecho, que la supertendencia no podemos aplicarla y no podemos trabajarla en horario de sesión asiática. Donde funciona mejor la supertendencia es en este escenario que estamos viendo. Desde la apertura o preapertura europea, desde las 7, 8 GMT de la mañana hasta las 6 GMT más o menos, 6 GMT, 6:30 GMT, estaríamos hablando donde la supertendencia nos proporcionaría, por así decirlo, las mejores oportunidades de entradas al mercado. En primer lugar, vamos a ver, ahora que ya veo la sala bastante animada, ya quedará poca gente por entrar, pocas personas por entrar en la sala. Entonces vamos a empezar a explicar qué es lo que nos genera la supertendencia y para qué nos va a servir y cómo podemos tomarla después para la operativa. La supertendencia, como podemos apreciar en la imagen, es un indicador que se acopla a la cotización perfectamente. Se va acoplando en sus movimientos y lo único que nos va generando la supertendencia es una resistencia dinámica. Cada vez que es quebrada a la baja, lo que nos proporciona es una resistencia dinámica. Es decir, en vez de colocar una resistencia con un nivel fijo, con un nivel de congestión, con un máximo o un mínimo, este indicador nos va formando una resistencia, ¿de acuerdo?, dinámica. ¿Qué quiere decir dinámica? Pues que la resistencia se va acoplando a medida que el indicador, a medida que la cotización tiene movimiento alcista o tiene movimiento bajista. La supertendencia cambia de dirección, vamos a expandir el gráfico, la supertendencia cambia de dirección en el momento que es quebrada al alza, es decir, hemos tenido un movimiento bajista donde la resistencia ha estado actuando como resistencia dinámica hasta que llega un momento que la supertendencia nos es quebrada al alza, esta resistencia es quebrada al alza y la supertendencia en el momento que es quebrada al alza se reposiciona por la parte de abajo, como vemos, se reposiciona y nos va ejerciendo de soporte dinámico. Nada que ver con las bandas de Bollinger, como veo algún comentario por ahí, las bandas de Bollinger y la supertendencia es un indicador totalmente opuesto. La banda de Bollinger es un indicador contratendencial y la supertendencia es un indicador a favor del movimiento del precio, es decir, tendencial. Como este compañero que ha puesto sus dudas o sus preguntas, podéis ir colocando dudas o preguntas. Al término de la exposición, pues daremos respuesta a esas dudas o esas preguntas sobre el indicador de supertendencia. Como os comentaba, el indicador se acopla perfectamente a la cotización. Llega un momento en que la tendencia que hemos tenido bajista hasta estos momentos queda quebrada por la rotura de la supertendencia al alza, es decir, nos quiebra la resistencia dinámica que nos ha venido generando la cotización hasta este momento, nos la quiebra al alza y se reposiciona, como vemos, ejerciendo fuerzas de soporte. Fuerzas de soporte que en un momento determinado vuelve a quebrar la supertendencia, se vuelve a reposicionar, como podemos ver en la imagen, para ejercer de nuevo como fuerza de resistencia. Es decir, cada vez que la supertendencia, como vemos,
ejerce de resistencia y es quebrada al alza, nos estaría proporcionando, a priori, nos estaría proporcionando entradas en compra. Cada vez que la supertendencia es quebrada por la parte de abajo, es decir, cada vez que el soporte dinámico generado por la supertendencia es quebrado por la parte de abajo, nos estaría generando una oportunidad de venta en el mercado. Aquí tenemos otra oportunidad de compra en el mercado. Repito, para quienes hayan entrado tarde, es un indicador tendencial, es un indicador que acompaña a la cotización. Por consiguiente, es un indicador que nunca debemos de utilizar en condiciones de rango. Pero como todos los indicadores técnicos, debemos de trastear, debemos de probar y debemos de testear históricamente en un producto, de acuerdo, en una sesión, para saber esos testeos si nos salen efectivos o no nos salen efectivos, por lo menos para tener esos históricos y sabernos a qué agarrarnos. Después y en último lugar, estas entradas al mercado irán directamente relacionadas y directamente acopladas a las gestiones de capital y gestiones de puntos. ¿De acuerdo? Un indicador técnico no nos genera una cantidad de puntos fija. ¿Qué quiere decir? Pues que un indicador técnico va a estar siempre relacionado con las condiciones de mercado. No es lo mismo un euro-dólar cuando se mueve 100 puntos al día con una media histórica de 100 puntos que como se está moviendo en los últimos tiempos, que no llega ni a 80 puntos diarios de media. Es decir, los indicadores técnicos debemos de acoplarlos a la condición de mercado que tengamos en cada momento. Un indicador técnico no es cuestión de colocarlo en la cotización y a funcionar, no. Los indicadores técnicos hay que estudiarlos, hay que testearlos y saber si ese indicador técnico es óptimo o no es óptimo para la condición de mercado que tengo actualmente. Las cotizaciones de cualquier producto de renta variable, bien sea un par de divisas, bien sea un índice bursátil, no mantienen a lo largo de la historia, a lo largo de los años y a lo largo de los meses, no mantienen siempre las mismas condiciones de mercado y a ellas debemos de acoplarnos. Para acoplarnos a esas condiciones de mercado, si queremos utilizar indicadores técnicos, debemos de conocer muy bien la personalidad de ese indicador técnico. Por consiguiente, si nosotros en el día de hoy estamos presentando un indicador que nos marca movimientos direccionales, no podemos utilizarlo en una jornada como la presente, que no nos marca ningún movimiento direccional. Estamos siempre planteando y estamos con un escenario en una temporalidad de 5 minutos, ¿de acuerdo? Es simplemente una presentación. Después cambiaremos de temporalidad, iremos a 1 hora, iremos a 4 horas, a 30 minutos, en fin. Haremos lo que es unas pruebas y haremos unas comprobaciones en distintas temporalidades, ¿de acuerdo? Porque no siempre en las mismas temporalidades un indicador es efectivo. Igual en el par euro-dólar es efectivo en 1 hora desde hace 2 o 3 meses y en 5 minutos no es efectivo, ¿de acuerdo? Para eso estamos nosotros, para ver cómo se está comportando la cotización y acoplar, acomodar el indicador a cómo se está comportando la cotización. Y como decía al principio, jamás utilizarlo en sesión asiática o en zona muerta. Los horarios operativos más eficientes para el uso y el manejo de supertendencia son de 7:30 GMT a 17:30, 18 GMT. Son los horarios óptimos para trabajar con supertendencia, siempre hablando de operativas intradía, ¿de acuerdo? Luego iremos a gráficos un poquito superiores, a temporalidades de 1 hora o de 4 horas, donde ya podemos plasmar otros escenarios, ¿de acuerdo? Pero en temporalidades cortas no debemos de trabajar con este indicador con horarios que se salgan de esos que estamos hablando en estos momentos, ¿de acuerdo? Entre 7 y 30 GMT o 17:30, 18 GMT. Elástica ahí media hora arriba o abajo, ¿de acuerdo? No hace falta que seamos tajantes o rígidos en nuestros escenarios, pero sí, esas 9 horas y media, 10 horas son las óptimas, ¿no? Para utilizar el indicador de supertendencia.
Si nosotros vemos la sesión asiática, vamos a ver la sesión asiática del día de hoy, día 25 de febrero, y la sesión muerta la consideramos a partir de las 17:30, 18 GMT del día de ayer. Como vemos, la cotización se paraliza, se estanca. Como vemos, la supertendencia nos da varias entradas y todas fallidas. Repito, en sesión muerta y sesión asiática, no utilizar nunca este indicador, porque aparte de las condiciones que hemos tenido en sesión asiática de hoy, donde la oscilación entre máximo y mínimo ha sido de 10 puntos, me da igual que utilicéis la supertendencia, que utilicéis cualquier otro indicador técnico o cualquier otra estrategia. Es que con esta condición de mercado no hay estrategia fiable, es decir, ninguna estrategia va a funcionar con unas condiciones de mercado tan pobres, ¿de acuerdo? Y mucho menos estrategias con indicadores a favor del movimiento del precio. Vamos a ver otra vez el escenario que nos marca la sesión europea y la sesión americana del día de hoy. Como vemos, enrangada totalmente, lo único que ha hecho ha sido buscar un mínimo en el 1,3715 la cotización del euro dólar, pero ha vuelto otra vez a su punto de partida anual, al 1,3750, de donde no hay quien lo mueva de momento y, de hecho, que se nos forme este rango. Este rango se forma por el 1,3750. Los rangos no se forman en el aire nunca. Un rango se forma por algo. Entonces, cuidadito, y vamos a trazar, ahora sí que vamos a poner el punto de partida anual en el 1,3750, porque lo que voy a explicar para el indicador de supertendencia es muy importante. Cuando nosotros tenemos en nuestro escenario congestiones históricas, precios de apertura anuales o barreras importantes, un indicador como el de supertendencia es menos efectivo. ¿Por qué? Porque la cotización tiende a agarrarse, tiende a imantarse en el punto potente y oscilará siempre un poquito por encima, un poquito por debajo, pero siempre teniendo como eje central, en este caso es el precio de apertura anual. Podría ser una congestión histórica de largo plazo o una línea de tendencia, me da igual. El caso es que cuando hay algo importante merodeando a la cotización, el indicador de supertendencia es menos efectivo porque se va a mostrar la cotización más en rango, probando siempre ese nivel importante. Es detalle a tener en cuenta para el manejo de la supertendencia. Ahora bien, cuando tenemos una condición como esta, muchos de vosotros lo estaréis pensando en estos momentos y estaréis diciendo sí, pero el indicador, como todos los indicadores de las plataformas de gráficos, se pueden acomodar, ¿no? Se pueden variarse, ¿no? Para acomodarlos a esas condiciones de mercado que me marca la cotización. Efectivamente, se pueden acomodar. Vamos a sacar la ventana de acomodo o la ventana de configuraciones de la supertendencia. Aquí la tenemos, la ventana. Viene con un número multiplicador de 3 y un número de periodos de 10, ¿vale? Bien estándar, ¿no? Con un 3-10. Pero si nosotros picamos en el número multiplicador, en la flechita de la parte de arriba, vemos cómo la supertendencia se nos va agrandando, es decir, vemos cómo las entradas al mercado que teníamos hoy, varias entradas al mercado, ya solo tenemos 2. Hemos acomodado el indicador. ¿Cómo hemos acomodado el indicador? A las condiciones de mercado que me marca la cotización. Si la supertendencia me da entradas falsas porque está en un estrecho rango, una de dos. O acomodamos el indicador o nos vamos a temporalidades superiores. Tenemos dos opciones. En primer lugar, hemos acomodado el indicador. Me dicen que repita otra vez la escena. Vale, repito otra vez. El indicador de supertendencia viene como un número multiplicador de 3 y un número de periodos de 10, ¿vale? Viene estándar, generalmente en las plataformas que tiene este indicador viene de estándar la 310. Pero nosotros, como cualquier otro indicador, como el RSI o el Momentum o las bandas de Bollinger, tiene su ventana de configuraciones y podemos configurarlos, acomodándolos a la condición de mercado que nos marca. Como habéis visto, yo simplemente le he tocado a la flechita de la parte de arriba para configurar el indicador y le he puesto, como veis, un 4-3 de número multiplicador y un periodo de 10. ¿Qué hemos conseguido con ello? Pues sacar
una fiabilidad en la supertendencia en los últimos movimientos que está teniendo. Como veis, aquí ya las entradas que nos da el mercado son todas positivas. ¿Por qué? Porque hemos acomodado lo que se llama un acomodo del indicador a la condición de mercado que me está marcando en las últimas jornadas la cotización del euro dólar. Es decir, estamos acomodando la herramienta a la condición de mercado. Es decir, la condición de mercado es lo más importante, la herramienta va después. ¿De acuerdo? Los indicadores debemos de acomodarlos, porque no es lo mismo un euro dólar en 5 minutos que en 1 hora, como vamos a verlo a continuación. O no es lo mismo usar este indicador en el euro dólar que usarlo en otro par de divisas o en un índice bursátil. Cada producto, como siempre comentamos, tiene su condición de mercado, su condición de corto, su condición de mediano, su condición de largo. Y a ello debemos de acoplarnos. Y debemos de saber que esas condiciones no son eternas. Cada producto marca una condición de mercado dependiendo. En 1999, por poner un ejemplo, la cotización del dólar yen no tenía las mismas condiciones de mercado que tiene hoy día. En el año 2005, el euro dólar no tenía las mismas condiciones de mercado que tiene hoy día. Y a ello debemos de acoplarnos. Ahí está la dificultad de la negociación en los mercados financieros, porque no siempre el producto tiene las mismas condiciones de mercado. Si siempre tuviera las mismas condiciones de mercado, si siempre recorriera 100 puntos diarios, si siempre nos marcara movimientos tendenciales o movimientos enrangados, sería más sencillo negociar en los mercados financieros. Pero la clave y la dificultad está en eso, que no sabemos por dónde nos va a salir el sol, si por el este o por el oeste, por el norte o por el sur. Para ello, los testeos históricos son claves y fundamentales. Y el saber adaptar un indicador, si trabajamos con indicadores técnicos, el saber adaptar un indicador técnico como este a la cotización y a la condición de mercado es esencial. Si no adaptamos los indicadores y queremos que un indicador con los mismos parámetros nos dé siempre buenas entradas al mercado, estamos perdidos. Porque un indicador se acoplará a la condición de mercado que tiene ese producto. Y si la condición de mercado, como en el caso de la supertendencia, que es un indicador tendencial, si la condición de mercado es enrangada, de nada nos va a servir la supertendencia, por muy buen indicador que sea, que lo es, pero debemos de saber acoplarlo. Hablo de supertendencia, pero puedo hablar de RSI, de bandas de Bollinger, de cualquier indicador técnico, me da igual. El acople del indicador es fundamental. En tiempo, en espacio, en producto, en sesión, en definitiva, a la condición de lo que nos está marcando. Bueno, hemos visto, ¿me permitís 10 segunditos, por favor? Bueno, hemos visto cómo hemos configurado la supertendencia para tener una mayor fiabilidad de lo que está haciendo la cotización en los últimos días, para que nos dé menos señales de entrada al mercado, pero que las señales que nos dé sean más efectivas. ¿De acuerdo? Es lo que hacemos. Si nosotros, en vez de la configuración que hemos puesto, la 4-3, hacemos lo contrario, es decir, reducimos el número multiplicador como lo estamos reduciendo en estos momentos. ¿Qué es lo que ocurre? La supertendencia se nos está acoplando a la cotización. ¿Qué sucede? Que, como vemos, se acopla demasiado a la cotización y al acoplarse demasiado a la cotización nos da demasiadas entradas al mercado. Expandimos al gráfico y vemos como en el día de hoy nos ha dado demasiadas entradas al mercado este indicador con la configuración que le hemos puesto. ¿De acuerdo? Si los movimientos fueran muy tendenciales, muy al alza y muy a la baja, esta configuración que hemos puesto de 1, 4, 10, por ejemplo, nos serviría y nos sería muy útil. Lo que ocurre es que al estar en rango no nos sirve para negociar, no nos sirve para operar con estas desviaciones que le hemos puesto. Es decir, que nosotros la supertendencia la podemos acoplar a nuestro antojo, dependiendo de la condición y dependiendo de lo que nos vaya pidiendo el indicador. Nosotros la vamos configurando otra vez, como veis aquí, la vamos configurando, la dejamos de nuevo en el 4.3 y vemos que ahí en las últimas jornadas
es donde mejores entradas nos está dando al mercado. Entonces, si el indicador me dice que con esta configuración del 4-3-10 es donde mejores entradas me está dando en los últimos días, yo debo de hacerle caso al indicador, porque a los indicadores técnicos o se le hace caso o mejor no operar con ellos. Si dudamos de ellos, mejor no operar con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, primero el acople a la temporalidad y al producto y después fiarnos de ellos. Tenemos que hacerle caso a un indicador técnico. Repito, si no confiamos en ellos, buena gana de operar con los indicadores técnicos, porque si no confiamos, la operativa tarde o temprano no nos va a salir eficiente y mucho menos la negociación. Bueno, como también habéis apreciado, a medida que hemos colocado, y vuelvo a sacar la ventana porque vuelvo a sacar la ventana de configuraciones, como veis la supertendencia la hemos configurado con un nivel 4-3-10. Hola, ¿podéis confirmarme por favor si la imagen y el sonido son correctos? Es que me ha hecho un extraño la plataforma. Todo está correcto. Vale, gracias. Bueno, nada. Vamos a continuar. Vamos a sacar de nuevo el gráfico. Es que me había hecho un extraño y pensé que se había ido también la imagen y el sonido. Bueno, pues continuamos. Sacamos el indicador a escena. De acuerdo. Y ahora vamos a ver un detalle importante que teníamos ya anteriormente. Vamos a sacar la supertendencia de nuevo, la vamos a configurar como la teníamos y vamos para adelante. Si os habéis fijado con la configuración de un 4-3-10, es una configuración al azar. No os penséis que esta configuración del 4-3-10 es una configuración que da mejores entradas que la 3-10 o que la 5-10 o que la 3-1. No, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que con el acople que le hemos hecho en los últimos días es una combinación que va bien para las condiciones de mercado actuales. Si os habéis fijado con esta configuración, los soportes y las resistencias dinámicas que nos van formando son de mayor longitud. ¿Qué quiere decir? Pues que la supertendencia a mayor número multiplicador, mayor espacio-tiempo y mayor potencia de soportes y de resistencias nos va a formar. ¿Qué quiere decir? Que la supertendencia, cuanto más tramo de soporte o de resistencia tenemos en posición horizontal, más potente es ese soporte o esa resistencia. Como vemos por la parte de abajo también los soportes y las resistencias dinámicas de este indicador, cuanto más larga es la pieza, cuanto más extenso y cuanto más tiempo pasa de un extremo a otro en posición horizontal, más firme y más potente es el soporte o la resistencia que nos genera el indicador. Bueno, hemos visto cómo este indicador lo podemos acoplar en una misma temporalidad, ¿de acuerdo? En una misma temporalidad de 5 minutos podemos acoplarlo con mayor o menor número multiplicador para acomodarlo a la condición de mercado que tenemos en estos momentos, ¿vale? Pero también tenemos otra forma de trabajar con el indicador, con este o con otro, me da igual, ¿vale? Tenemos otra forma y es desviarnos a temporalidades superiores. ¿Qué quiere decir desviarse a temporalidades superiores? Muy sencillo, que si yo observo que en 5 minutos y en las últimas jornadas me está dando entradas falsas al mercado, la supertendencia, el indicador de supertendencia, puedo probar. ¿Qué quiere decir? Pues que hay que testear, los indicadores hay que testearlos. No siempre nos dan buenas entradas en las mismas temporalidades. Unas veces las dan en 5 minutos, otras veces las dan en 30 y otras veces las dan en 1 hora. Es decir, los indicadores técnicos son para probarlos y son para testearlos en el tiempo y ver dónde es donde nos están dando y donde nos están proporcionando las mejores entradas al mercado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, últimamente la supertendencia, la estándar
3.10, donde mejores oportunidades nos está generando es en temporalidades de 1 hora. ¿Quiere decir esto que mañana la mejor oportunidad la vamos a tener en 1 hora? No, pero sí es la mejor probabilidad de éxito que tenemos. ¿Por qué? Pues porque en 1 hora, vamos a hacer un recorrido, porque en 1 hora es donde mejores entradas nos ha dado en los últimos 3 meses. Si en los últimos 3 meses la supertendencia se ha comportado de una forma eficiente con el indicador de supertendencia en una temporalidad de 1 hora, ya es un testeo importante 3 meses atrás. Si yo voy a utilizar el indicador para la cotización del euro dólar en gráficos de 1 hora, en gráfico de temporalidad de 1 hora, y voy a utilizar el indicador, debo de utilizarlo a favor de los quiebres de la supertendencia. ¿Por qué? Pues porque, bueno, me avalan 3 meses de testeos históricos, y si yo hago un testeo de 3 años atrás o de 5 años atrás con el indicador, me daré cuenta que en temporalidad de 1 hora pues me va a salir bastante eficiente trabajar con este indicador. Aparte de que luego al mismo indicador podamos entrar al mercado de 50 formas diferentes, ¿de acuerdo? Con la supertendencia no solo se entra de una forma, de la forma clásica, hay diferentes formas de entrar al mercado, como cada uno buenamente pueda o como cada uno sepa entrar con el indicador. La forma clásica de entrar con el indicador al mercado es muy sencilla. Cuando nos quiebra el indicador, se nos genera un soporte dinámico, como en este caso, se nos genera un soporte dinámico que de momento ejerce fuerza sobre la cotización y luego es quebrado a la baja. Cuando cierra la primera vela bajista por debajo del indicador y el indicador queda reposicionado por encima de la cotización, daremos por quebrada la tendencia alcista que teníamos y habremos entrado bajo presión bajista. Por la parte de arriba igual, cuando nos quiebra la resistencia, habremos entrado en presión alcista y ahora en estos momentos estamos bajo presión bajista del indicador. ¿De acuerdo? Es decir, dentro de lo que es el escenario que nos marca la supertendencia, debemos de tener mucho cuidado la temporalidad gráfica en la que está óptima la cotización de ese producto. Repito, no siempre una temporalidad de 5 minutos es óptima para la negociación, pero ni con supertendencia ni con otras estrategias. No siempre un indicador técnico nos va a dar buenas entradas con la misma temporalidad gráfica y no siempre nos va a proporcionar la misma cantidad de puntos. Si el euro dólar se está moviendo de media a 45 puntos diarios, en las últimas jornadas no podemos pedirle 150, porque no nos los va a dar, evidentemente. Entonces, ese acople, como hemos visto en un principio, en un gráfico de 5 minutos, ese acople lo podemos hacer bien mediante el manejo del indicador, configurando el número de desviación y los periodos, o bien podemos acoplarlo cambiando de temporalidad. Son los dos manejos que permiten los indicadores para acoplar el indicador a la condición de mercado más óptima y donde más probabilidades podemos tener para negociar con la herramienta. Bueno, vamos a continuar. Veo que hay muchísimas preguntas, son 17:07. No sé si acabar ya con la presentación y pasar a la rueda de preguntas, porque veo que son muchísimas y nos va a llevar un buen rato. De todas formas, del indicador de supertendencia debéis de tener en cuenta que como cualquier otra herramienta hay que estudiarla, ¿vale? Un indicador por sí solo, como decía al principio, no es nada. O sea, un indicador no lo podemos coger de una plataforma de gráficos, ponerlo a funcionar en un par de divisas o en un índice bursátil en cualquier temporalidad y ponernos a negociar con él. No, ni mucho menos. O sea, debemos de tener unas referencias, debemos de tener unas bases para utilizar ese indicador. A ciegas no podemos entrar nunca con ninguna estrategia, pero menos con un indicador técnico, sin haberlo testeado en el tiempo. O por lo menos que haya alguien que nos certifique que ese indicador y bajo esas reglas que te está diciendo esa persona
funciona en el tiempo. Pero si nosotros nos encontramos con cualquier indicador técnico en una plataforma gráfica, cuidado, no porque un día nos esté dando unas buenas entradas al mercado nos las va a dar al día siguiente o al siguiente. Necesitamos testeos históricos durante mucho tiempo. Los indicadores técnicos hay que testearlos durante un espacio de tiempo largo para que nos marquen una fiabilidad en las estrategias que vamos a utilizar después con ellos. ¿De acuerdo? Y nunca hacernos caso de que este indicador es muy bueno o este indicador es muy malo. Si alguien nos dice, no, es que este indicador es muy bueno, y como a mí me gusta comentar de forma un poco en clave de humor, pero es muy bueno ¿para qué? Para la gripe, para las anginas, para el dolor de muelas, ¿para qué es bueno, no? ¿Para qué es bueno este indicador? Tiene que decirte, alguien tiene que explicarte para qué es bueno el indicador, si es para movimientos tendenciales, si es para movimientos contratendenciales, si es bueno para el par euro-dólar, si es bueno para el par libra-dólar, si es bueno para sesión asiática, si es bueno para sesión europea, si es bueno para sesión americana. En definitiva, cada indicador y cada configuración de indicador debe de ir acoplado perfectamente a un lugar. Un indicador puede ser muy bueno en el euro-dólar en 5 minutos y puede ser nefasto en la libra-yen en 15 minutos, o viceversa. Puede ser estupendo en la libra-yen en 1 hora y puede ser nefasto en el euro-dólar en 5 minutos. Y siempre debemos de saber que esas tornas se pueden cambiar, es decir, que unas veces nos va a funcionar en la libra-yen en 15 minutos de una forma extraordinaria y otras veces nos va a funcionar en el euro-dólar en 5 minutos de una forma extraordinaria. En conclusión, acople al mercado y acople a la cotización y a las condiciones de mercado. Sin eso estamos perdidos, con supertendencia, con bandas de Bollinger y con cualquier otra herramienta. Bueno, vamos a terminar la presentación y vamos a pasar a la rueda de preguntas, que veo que son muchísimas. Si tenéis alguna duda, no dudéis en colocarlo en el chat, que le vamos a dar respuesta en un minutito. Me dejáis que tome un poquito de agua para suavizar la garganta y en un minutito damos paso a esas preguntas y intentaré responder lo más claramente posible, como hago siempre. Bueno, pues vamos a empezar con esta rueda de preguntas. Wando Cal nos dice, me encanta este indicador de supertendencia. Bueno, como comentaba anteriormente, es uno de los mejores indicadores que nos podemos encontrar en el mercado, porque se acopla muy bien a la cotización y porque esos soportes y esas resistencias perdón, dinámicas que nos va configurando son muy esclarecedoras, ¿no? Entonces, es uno, sin duda alguna, de los mejores indicadores que tenemos hoy en las plataformas de gráficos. Pero así todo, es un indicador más, ¿de acuerdo? No porque sea un buen indicador, quiere decir que luego nos salga la operativa eficiente si lo usamos mal. Una buena herramienta, si la usamos mal, nos da igual que sea una buena herramienta. Yo a mis alumnos en las clases siempre le digo, si tenemos un tornillo y queremos sacarlo con una llave inglesa, mal nos vamos a ver, ¿no? Y viceversa, si queremos quitar un tornillo con una llave inglesa, mal nos vamos a ver. Pues en los mercados sucede lo mismo. Si no utilizamos las herramientas adecuadas, pues la operativa y la negociación, por consiguiente, no nos va a salir bien. Entonces, bueno, sí es un buen indicador, como comentas, pero bueno, cuidadito con él porque no deja de ser una herramienta más. ¿De acuerdo, Wando? Bueno, vamos a continuar, con las siguientes dudas o siguientes preguntas. No sé si nos va a dar tiempo a contestar a todas, pero bueno, lo intentaremos. Elementalone nos dice, Jesús Ángel, solo para comentarte, la reacción inicial a la noticia de sentimiento del consumidor fue inicialmente contraria
a la lógica fundamental. Parece que está ya corrigiendo la dirección correcta. Bueno, no es el caso de la conferencia de hoy, del webinario Elementalone, ¿vale? Ya sabes cómo funcionan, ya llevas mucho tiempo en el mercado. Los datos macroeconómicos funcionan así, y más últimamente. Se hace una barrida de stock y al final la cotización queda en el mismo sitio. Los datos macroeconómicos en el corto plazo hay que saber interpretarlos y hay que saber negociarlos, ¿de acuerdo? No podemos entrar al mercado a operar un dato macroeconómico con un indicador técnico ni con cualquier herramienta si no sabemos. Si no sabemos negociar en momentos de alto impacto. Si no sabemos negociar en momentos de alto impacto, en el corto plazo lo mejor es que nos mantengamos al margen del mercado, ¿de acuerdo? Sí, nos comenta el indicador de supertendencia no es recomendable para tradear en rangos. No, claro, estamos hablando de un indicador que nos marca el acople y la dirección definida, bien alcista o bien bajista, y que nos da entradas en venta o en compra, ¿de acuerdo? Aunque luego tiene múltiples aplicaciones, ¿de acuerdo? Y le podemos sacar mucho partido al indicador incluso para entrar en contra del movimiento del precio, pero no es el caso de la sesión de hoy. La sesión de hoy estamos hablando simplemente de cómo funciona el indicador y de qué es lo que nos va marcando, ¿de acuerdo? Carlos Pineirúa nos dice, ¿lo podemos tener en MetaTrader 4? No, la MetaTrader 4 no entiendo por qué no tiene el indicador, pero no lo tiene. Y además os comento otra cosa. Hay indicadores que circulan por internet de supertendencia, los cuales los puedes acoplar a la MetaTrader 4, ¿de acuerdo? Te lo digo porque seguramente en la sala hay más de una persona que lo sabe y seguramente luego lo comentan en el chat o te lo comentan a ti directamente. Es decir, en internet pues hay, como sabéis, es un mundo totalmente abierto a los mercados financieros y sí que hay varias versiones de supertendencia. ¿Qué ocurre? Que cuando la acoplas a la MetaTrader 4 no tiene que ver nada con la supertendencia real, ¿de acuerdo? No es efectiva y por consiguiente no aconsejo su utilización en la MetaTrader 4, ¿de acuerdo? Me imagino que alguno de vosotros incluso la esté utilizando, y si le hace un buen estudio y la acopla bien, incluso podría sacarle, ¿no?, alguna utilidad, pero realmente donde funciona la supertendencia es en plataformas que la tienen como estándar, como esta, por ejemplo. Espero haber contestado a tu duda. Si te queda alguna más, Carlos, me preguntas, ¿vale? Que no salga nadie de la sesión con ninguna duda. Bueno, vamos con la siguiente. Elementalone nos dice que un buen indicador para condiciones de rango sería el estocástico, evidentemente, Elementalone. El estocástico es un indicador óptimo para condiciones de rango, como las bandas de Bollinger, ¿vale? Son indicadores que nos van a optimizar la negociación cuando la cotización de un producto y en una temporalidad se nos mete en condición de rango. Jairo nos dice que el MetaTrader 4, ¿cómo se consigue? De ninguna forma. Se consigue, pero no te aconsejo, vamos, porque sale, la experiencia no sale buena, por así decirlo. Aunque sé que, como comentaba antes, hay por ahí versiones de supertendencia que se pueden acoplar a la MetaTrader 4. Si quieres que alguien te la acople, que te enseñe y que te la acople bien, es posible. Es posible, pero sale muy distorsionada y no tiene que ver nada con el indicador real que estamos manejando hoy en esta plataforma. Heiser, te digo lo mismo. La plataforma de Pro Real Times, que es la que yo estoy utilizando, es la que lo tiene como estándar. Las demás plataformas tienes que acoplarlo y cuando acoplas un indicador a una plataforma ya entra con modificaciones porque tiene que acoplarse a esa plataforma. Es como cuando nos trasplantan un órgano al ser humano, es lo mismo.
se produce lo que es el rechazo a un órgano que no es de tu cuerpo. Pues esto sucede con las plataformas de gráficos igual. Cuando le implementamos un indicador que no es propio de la plataforma, generalmente no tenemos buenas experiencias con ellos. Y eso que la MetaTrader permite unas aplicaciones, muchísimas aplicaciones, pero realmente muchas de ellas bastante inútiles por esto que os estoy comentando, ¿no? Miguel dice que buscarlo en Google, y sí, lo podéis encontrar, pero bueno, no comento ya más veces porque ya lo he repetido varias ocasiones lo que os puede pasar. Oscar nos dice que es parecido al GAN. Bueno, no es parecido al GAN, también se puede parecer a otros indicadores acompañadores de tendencia, ¿vale? Sí, hay alguno por ahí que se puede parecer, pero bueno, no son idénticos. Y nada que ver con los pivot point, Joel, o sea, nada que ver, absolutamente nada que ver con un pivot point. Y a las bandas de Bollinger menos, Pedro, es decir, las bandas de Bollinger nos van a dar entradas al mercado en contra del movimiento del precio, ¿vale? Aunque luego si configuramos las bandas de Bollinger de ciertas formas y con ciertas desviaciones nos pueden dar entradas a favor del movimiento, bien, de acuerdo. Pero las bandas de Bollinger están configuradas para estrategias contratendenciales. Lo que sí tiene su punto de razón en lo que dices, Pedro, es que la banda de Bollinger, la banda superior, nos ejerce de resistencia y la banda inferior nos ejerce de soporte. Pero en ningún momento verás a las bandas de Bollinger, como estamos viendo aquí la supertendencia, colocadas de una forma horizontal totalmente. Es decir, una línea recta. Las bandas de Bollinger jamás se van a posicionar. Aquí, si me atendéis al cursor un momentito, veis como la supertendencia se acopla de forma horizontal totalmente. Las bandas de Bollinger nunca son más flexibles, son más dinámicas las bandas de Bollinger. Elementalone nos dice, ¿es aconsejable utilizar dos supertendencias para operar? Sí, claro, es como dos medias móviles. La grande te marca la dirección general y la pequeña te va dando las entradas al mercado. Nosotros las utilizamos. Nuestros alumnos lo saben muy bien porque siempre le enseñamos esas estrategias con dos supertendencias, pero no es ni más ni menos Elementalone que eso. Poner una supertendencia de mayor periodo, otra de menor periodo e ir generando entradas en la de menor periodo a favor de la de mayor periodo. Pero bueno, eso lo podemos hacer con cualquier indicador técnico que utilicemos en los mercados también. Miriam Arango nos dice, ¿y cómo uso el indicador de supertendencia? Bueno, hay múltiples formas de utilizarlo. La forma clásica es la que hemos explicado a lo largo de la sesión, es decir, el indicador nos quiebra el soporte, nos generaría una operación de venta, el indicador nos quiebra la resistencia, nos generaría una oportunidad de compra. Siempre hay que esperar al cierre de vela. Miriam, ¿de acuerdo? Mientras no hay cierre de vela, no hay confirmación de rotura, ni de soportes, ni de resistencias dinámicos. Cuando cierra la vela es cuando realmente se nos reposiciona la supertendencia y nos estará dando una oportunidad de entrada al mercado. Arturo Alonso nos comenta, es decir, de que se puede usar esos límites de la supertendencia. Si lo quieres usar de una forma dinámica, yo no aconsejo nunca la operativa dinámica con indicadores técnicos. ¿Por qué? Porque te estás saliendo de lo que son las condiciones de mercado. Y si te sales de las condiciones de mercado que te marca la cotización, te estás saliendo de la principal regla de la negociación. Las recogidas de beneficios dinámicas con indicadores técnicos no son aconsejables y son totalmente contraproducentes para la negociación. Ahora bien, si tienes una estrategia muy determinada y muy concreta para un producto y una temporalidad muy concreta, no digo nada. Pero a priori los indicadores técnicos con límites dinámicos y stop dinámicos son contraproducentes. ¿Por qué? Porque las condiciones de mercado no son siempre las mismas. Bueno, a Pedro ya le hemos contestado también lo de la MetaTrader 4. José Ángel nos dice, ¿el indicador de supertendencia tiene alguna configuración especial? Por ejemplo, RSI lo configuramos en 14, el MAD
Sí, la que viene por norma general y por defecto en las plataformas es la 310. Históricamente es la que mejor funciona, ¿vale? Históricamente, repito, es la que mejor funciona, pero cuidado, lo que hemos dicho ya a lo largo de la sesión, hay que acoplarla al producto, ¿vale? Hay que acoplarla a la temporalidad y hay que testearla, hay que probarla. No nos vamos a meter a operar un indicador porque lo hayamos visto y nos haya parecido muy gracioso o muy simpático. No, hay que acomodarlo, ¿de acuerdo? Pero la 310, José Ángel, es la que mejor suele funcionar en una media histórica de varios años, ¿eh? La 310, repito, es la que mejor suele funcionar. Bueno, continuamos respondiendo. Pedro Cabrera, sí, vamos a ver, en esta plataforma y si viene en español, te viene con el nombre de supertendencia, en otras te puede venir con supertrend y en otras te puede venir incluso con tendencia mágica. Es decir, pero generalmente si viene en español la plataforma viene como supertendencia, ¿vale? De todas formas, no hay duda, si es un indicador que es como este, me da igual que lo llame como lo llame la plataforma. Si es así, se va configurando y se va acoplando a la cotización, es que no hay duda que es este indicador de supertendencia, independientemente de que se llame de una forma o de otra. Bueno, el indicador lo tiene la plataforma de ProReal Times, que la podéis conseguir gratis si sois operadores de algún broker. Hay varios brokers que la ofrecen gratuitamente a sus clientes. Sí, Agustín, la MetaTrader no lo permite, ya lo he repetido varias ocasiones a lo largo de la sesión. Oscar, vas acomodándola. Se pone en mínimos y en máximos, vas acomodando y vas mirando la condición que te marca ese producto y esa temporalidad, ¿de acuerdo? Y depende de lo que te diga la supertendencia, pues acoplas un poquito más arriba o un poquito más abajo, como he hecho yo anteriormente. Sí, Heiser, esta es la plataforma de Pro Real Time. En MetaTrader 4 no la utilizo, Elber, entonces no te puedo decir, solo que cuidado con el indicador porque, bueno, no da buenos resultados en la MetaTrader 4. Pedro nos dice, con respecto a los valores de configuración para conseguir el acople en base a la condición de mercado, lo hacemos simplemente probando valores aleatoriamente y comprobando si nos da señales más efectivas en la evolución que hasta ahora ha conseguido la cotización. El testeo histórico, Pedro, no hay otra forma, mira, pero con este indicador o con cualquier otro que te pongas a negociar en el mercado, es decir, un indicador técnico nos debe dar un testeo histórico favorable, si no buena gana de utilizarlo. Entonces, ese testeo histórico y esa comparación de periodos pasados a ti te tiene que decir que el indicador es óptimo. Si te dice que no es óptimo, no se puede utilizar. O bien te buscas otro producto o bien te buscas otra temporalidad. O bien, como hemos hecho anteriormente, cambiamos la configuración del indicador. ¿De acuerdo? Pero en el testeo histórico está la clave de los indicadores técnicos. Un indicador técnico no te va a decir lo que va a hacer mañana el mercado. Siempre te va a decir lo que está haciendo en estos momentos en base a una configuración histórica, ni más ni menos. No hay secretos en los indicadores técnicos. Sí, veo que la mayoría os referís a la MetaTrader 4 sobre esa cuestión, bueno, ya hemos contestado. No lo tiene, no entiendo el por qué, no tiene la MetaTrader 4 este indicador, pero el caso es que no lo tiene. Y si queréis buscarlo por internet lo podéis conseguir. Ya he contestado varias veces, yo lo he probado, además en varias ocasiones y en varios pares de divisas y en varios productos y realmente no funciona. Sí, Magda, lo puedes encontrar en Google y lo buscas y lo encuentras en un archivo con toda seguridad, ¿vale?
pero ya os comento lo que hay. Bueno, estamos terminando la sesión. No sé si hay alguna dudilla más, algún comentario. Sí, Pablo. Pablo Lacasa, ya hemos comentado cómo entramos al mercado de la forma clásica. Luego podemos hacerle un montón de modificaciones, como a cualquier indicador. Gracias a ti, Álvaro. Gracias a todos los que me han dado las gracias. Y creo que vamos a terminar la sesión. Queda un minuto, el tiempo justito para despedirme. Os paso el link de nuestra página, por si alguna, me imagino que la mayoría de los asistentes a la sala sois conocedores ya del trabajo de Forex Índices, ¿de acuerdo? Con Clásico, con toda seguridad. Os paso el link de nuestra página directamente al chat. Sabéis que ahí el chat está abierto las 24 horas del día, haciendo comentarios del mercado. Si queréis poneros en contacto con nosotros para alguna aclaración personal o para pedir información de nuestros servicios, ya sabéis, ahí también nuestra página a través de nuestros teléfonos, de las redes sociales, formulario de contacto, en fin. Sabéis que a las 6:30 de la mañana GMT nuestros análisis en formato de vídeo ya están rulando en nuestra página y en nuestro blog, también en FX Street. Los mandamos también a nuestros suscriptores. Si os queréis suscribir a esos análisis, solo tenéis que solicitarlo. En fin, y luego a las 13:30 todos los días el análisis de preapertura americana. ¿De acuerdo? De nada, gracias a todos los asistentes. Un placer, como siempre, poder aportar un granito de arena a la negociación, a la difícil negociación de los mercados financieros. Cuidado, porque al final ni indicadores técnicos ni ninguna estrategia nos va a ser de utilidad, como siempre comento, si no hacemos unas buenas gestiones de capital y si no conocemos bien el mercado y los productos, ¿de acuerdo? Sobre todo para la gente novel, para la gente que se esté iniciando en los mercados, que tengan mucho cuidado, que no se deje engañar sobre todo y que se asesore bien por profesionales con experiencia, que es donde realmente va a invertir la mejor opción de futuro en el mercado. Muchísimas gracias a todos por asistir y mañana estaremos con todos ustedes en las 13:30 GMT para la preapertura americana, el análisis de intradía. Muchísimas gracias y hasta mañana.